En el punto 1 de su comunicado de septiembre 1, la unidad anunció que dentro del plazo establecido se ha propuesto dos precandidaturas presidenciales, las de Cynthia Viteri y Paul Carrasco, y que designará su candidato único hasta el 30 de septiembre, luego de analizar las encuestas pertinentes y que lo decidirán por consenso o votación. Está con nosotros Paul Carrasco, fundador de la unidad. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, doctor. Un saludo a la ciudadanía del Ecuador entero. Se analizaron las encuestas en la mesa de la unidad. ¿Cómo se escogió a Cynthia Viteri? Bien, mire, yo creo que hay tres puntos sobre los que quedamos. Hacer unas encuestas. Una encuesta nos llegó el día anterior en la noche. Sin embargo, no hubo un análisis de esas encuestas en donde nosotros tenemos un crecimiento enorme. En un mes de campaña o de primarias tenemos un crecimiento enorme. Yo respeto a Cynthia, pero definitivamente su candidatura en una encuesta está en 12 y en la otra está en 16, donde se nos explicó ya hace 2 meses que estaba en 16. Es decir, no hay crecimiento. A nosotros nos conoce el 34% y tenemos un 10% de intención de voto. Pero más allá de los números, tampoco es que la unidad es inclusiva, porque cuando uno habla de democracia, el centro de la democracia es el diálogo, pero con el diálogo hay que buscar consensos y con los consensos hay que buscar que tanto las mayorías como las minorías estemos incluidos. En nuestro caso, la unidad excluye a Juntos Podemos y también excluye a otras fuerzas electorales que podrían estar al interior. Y tercero, que es fundamental, no se consulta con las bases. Lo que yo he hecho previo a la convención del jueves anterior, he consultado con las bases cómo está la situación. Y es más, yo les cuento con toda la transparencia. Nosotros somos 250 miembros del Consejo Ejecutivo o del Consejo de Gobierno ampliado. Yo cuento eso y luego hacemos una reunión aquí en Guayaquil y tomamos una decisión. Y la decisión fue no ir a la convención. Y finalmente creemos que por no consultar a las bases, por no haber democracia interna en términos participativos, pasó lo que pasó. Los ciudadanos de Avanza con los ciudadanos del Partido Social Cristiano, sí, que no están involucrados en las decisiones, se dieron enfrentamientos de palos y piedras. En Juntos Podemos, movimiento al que usted representa, se analizaron las encuestas y se consideró que el caudal de votos de la unidad no es suficiente para llegar a segunda vuelta y que por tanto se la debe ampliar. ¿Se ha discutido este tema en la mesa de la unidad y con la candidata presidencial Cynthia Viteri? Mire, desde el día jueves yo tuve que salir a Colombia invitado para ser observador en el proceso de paz, pero fundamentalmente lo que le puedo decir es que no ha habido un análisis. Creo que es necesario entender que los números a la unidad no le dan. Vea, seamos muy honestos y muy claros, doctor, y a los amigos y amigas que nos ven. La unidad no va a ganar porque no le dan los números, y la oposición o quienes pensamos diferente tampoco vamos a ganar porque, y no le vamos a ganar al correísmo porque no nos da los números. La alianza no es potente y eso hay que tenerlo claro, y en esa misma línea entonces nosotros lo que decimos es busquemos alianzas para la unidad con todos y con todas, no solo entre actores políticos, sino también con actores de la sociedad civil, fundamentalmente con la sociedad civil, con los ciudadanos. Yo sí creo, y nosotros estamos convencidos que hay que hablar con otras opciones y veamos cuál es la opción que realmente puede, con el apoyo del resto, crecer y llegar a una primera vuelta y ganar en una segunda vuelta. Bueno, para ver eso, veamos lo que dijeron las encuestas. En la informe confidencial, Cynthia Viteri tiene 1570, usted tiene 980, según dialoga una firma española, usted tiene 794, Cynthia Viteri 1180. En ambos casos gana ella, pero siempre relegados a un tercer puesto después del segundo de Guillermo Lasso, siempre entre 21 y 23. Se dice que tiene lo mismo que hace 4 años o 3 años, bueno, pero tiene más. En todo caso, en las dos encuestas indecisos entre 21 y 25. A su criterio, ¿debió posponerse la decisión o en base a la candidata escogida hay que buscar un binomio con otro grupo o eventualmente un nuevo binomio?
Mire, lo que demuestra es nuestro crecimiento. Según ambas encuestas, estaríamos nosotros en cuarto puesto nacional. Efectivamente, si no hay una unidad total con los otros sectores, los ciudadanos, ¿qué es lo que quieren? Que resolvamos el tema de la pobreza. Y para eso hay que ganarle al correísmo. Y para ganarle al correísmo, la alternativa es estar unidos. Y si en esa propuesta de unidad el más fuerte es Guillermo Lasso, que tampoco logra pasar su techo, pero si los otros le ayudamos, pues hay que hacerlo. Hay que desprenderse de diferentes opciones, de diferentes intereses. Y lo que sí está claro es que nosotros, por lo menos, ciudadanos y ciudadanas, vamos a seguir luchando. Más allá de que se nos ha dicho que no tenemos número, nosotros lo que vamos a hacer es seguir luchando por la unidad del país. Es decir, que lo que está pasando, según su punto de vista, es muy interesante, que precisamente lo que se le dice al Lasso de que no supera un techo es debido a que no hay un apoyo de los otros sectores de la oposición. Yo podría decir que si es Cynthia Viteri, con quien voy a conversar indudablemente, si es Cynthia Viteri la que puede captar todos los apoyos, pues mostrémosle a ver. Pero si es Guillermo Lasso el que capta los apoyos y nosotros vamos a conversar con el general Moncayo, vamos a conversar con Cynthia Viteri, con Dalo Bucarán, con todos los actores que podamos aportar, y si es que Guillermo Lasso en esa línea o Cynthia Viteri u otro candidato es el más potente y sumados y unidos entre todos logramos ganarle al correísmo, eso es lo importante, eso es lo patriótico, eso es de entender que no le estamos haciendo al juego a Correa, porque me parecería que hay un momento dado en que Correa está riéndose de nosotros porque justo lo que quiere es dividirnos. Nebot con su candidata, Carrasco por un lado, Lasso por otro lado, Moncayo por otro lado, y eso, Dalo Bucarán por otro lado, y eso al final lo que hace es que, en definitiva, y con toda la transparencia, mire, yo le voy a decir con toda la transparencia y me he caracterizado por eso lo que hace es que el señor candidato del correísmo pueda ganar y pueda ganar en primera vuelta. Seamos realistas, y si es que realmente existe sentimiento patriótico, mi llamado es a que ampliemos la unidad, a que ampliemos las alianzas y que nos pongamos definitivamente a ver cuál es el más potente, porque en la alianza entre Ramiro, bueno, ese César, es el objetivo que está claro. Pero claro, ahora, es que la alianza... Ayer respecto a la ampliación de la unidad como acuerdo nacional por el cambio, Paco Moncayo, Ramiro González y Wilma Andrade indicaron lo siguiente, veamos. Son necesarias las más amplias alianzas. En este momento hay 70 organizaciones políticas que pueden participar. Eso es hacerle el juego al gobierno. Tenemos que hacer amplias alianzas coherentes porque también el pueblo castiga las incoherencias. Ojalá por el bien del país se pueda llegar no solo con Izquierda Democrática, sino con otros sectores mucho más amplios. Nosotros como Avanza desde julio del año pasado en Bahía de Caracas le propusimos al país un gran acuerdo nacional. Desafortunadamente hay egos, hay intereses personales antes que los del país por delante que impiden que esto se dé. Más bien lo que buscan los ecuatorianos es el centro izquierda. Y si vemos que esas candidaturas ya están de hace tiempos en la palestra y que no han concitado el apoyo de los indecisos, más del 60% de ecuatorianos indecisos, quiere decir que hay que construir una propuesta distinta, alternativa, que sin lugar a dudas la constituye Paco Moncayo. Las señales positivas de Paco Moncayo y Ramiro González no las comparte Wilma Andrade de la Izquierda Democrática. ¿Qué opina? Precisamente lo que estoy expresando. La alianza Ramiro González, César Montúfar, Jaime Nebot, Paul Carrasco no da la capacidad como para ganarle al correísmo y cambiar la historia del Ecuador en lo económico, en lo político y social. Por lo tanto, hay que ampliar el espacio a otros sectores. Este momento no se tiene que hablar de izquierdas o derechas o de centros. Lo que necesitamos es construir un proyecto del país. A la gente al final, ¿qué le interesa? Al ciudadano al final, ¿qué le interesa? Pan para la mesa, plata al bolsillo, trabajo. Y eso es lo que tenemos que resolver. Pero eso se hace ganándole al correísmo. Entonces, si no tenemos la capacidad de unirnos, lo que va a suceder, de unirnos entre quienes estamos en otra posición al gobierno, lo que va a suceder es que el candidato de Correa, que va a hacer todo lo que Correa le diga,
simplemente van a ganar las elecciones y con mucha posibilidad en primera vuelta, con un porcentaje bajo, porque no tienen el respaldo, pero con un porcentaje bajo. Así que el llamado es, y yo tomo las palabras del general Moncayo, muy bien, hagamos un acuerdo amplio, pero no un acuerdo donde se pueda lograr solo el 3 o 4% del centro hacia la extrema izquierda. Yo ya conozco la experiencia en ese Claro, sector. usted la otra vez estuvo... Yo conozco y apoyé y están repitiendo exactamente el mismo proceso. Y acá también se repite el proceso sin inclusión. Mire, yo siempre he dicho, a ver, alguien del Guasmo, si alguien de Chillogallo, alguien del sur de Quito, puede, o alguien como Juntos Podemos, puede ser parte de los procesos de decisión nacional, debería ser, y de los espacios también, porque nos merecemos. Los guasmos, los sectores populares y los sectores marginados también debemos ser parte de las decisiones. La inclusión social no solo significa reparto, ¿sí? La inclusión implica consultarle a la gente como nosotros lo hicimos con nuestro movimiento, pero la inclusión también significa, ¿sí?, tener nuevas visiones en la propuesta. Nosotros estamos abiertos a construir la unidad y seguiremos haciéndolo, pero la unidad amplia y también la alianza que actualmente tenemos con los sectores que he nombrado. Usted no asistió a la proclamación de la candidata presidencial Cintia Viteri. ¿Eso significa que se puede retirar la unidad o que iría con el Acuerdo Nacional por el Cambio, que tiene menos caudal de votos, o con Guillermo Lasso, que acumula más simpatías, o todas las posibilidades están abiertas, o como ya lo anticipó, la idea sería que haya una unificación total de la oposición, digamos, lo que no parece posible? Mire, Cintia fue candidata con nosotros o sin nosotros. Allí se tomó la decisión así, no hubo un análisis de encuestas. Mientras haya un análisis de encuestas profundo, mientras exista un proceso de inclusión de todos los sectores. Mire lo que acaba de pasar en Colombia, le pongo como ejemplo. Se reunieron todos los sectores, se reunieron las Fuerzas Armadas, se reunió el gobierno, se reunió las FARC, todos conversaron, hablaron con organismos internacionales, pero se les olvidó algo, ¿sí? Incluir a la sociedad civil y a la población en la toma de decisiones. ¿Y qué es lo que resultó? Resultó que ganó el no. Ojalá, y yo creo que va en buen proceso, ojalá continúe el proceso de paz en Colombia. Pero ¿cuál es mi propuesta? Hay que construir inclusión social, inclusión de todos los sectores, las minorías y las mayorías, y eso es fundamental en todas las aspiraciones que esos sectores tengan, y luego tenemos que hacer un análisis profundo de encuestas, y si es que no da en la alianza que tenemos, no da la posibilidad de ganar o entrar a primera vuelta, hay que conversar para una unidad de todos, mucho más amplia, y mostrarle al país que sí somos capaces de por lo menos en este momento ponernos de acuerdo, aunque luego tengamos nuevamente que volver a nuestras diferencias. Y hay todavía 40 días para eso. Hay 40 días y creo que todavía hay tiempo, no hay que apresurar los tiempos. Nosotros anunciaremos, vamos a hablar con el general Moncayo, a quien respeto mucho, vamos a hablar con Dalo Bucarán, vamos a hablar con Álvaro Noboa, vamos a hablar con todos los sectores, vamos a hablar con Cintia, con Guillermo Lasso, por supuesto. Si nosotros creemos que si Guillermo Lasso está primero en las encuestas, pero no crece, pues busquemos entonces ponernos de acuerdo a ver si él es el que puede crecer con el respaldo de todos, o si es Cintia la que puede crecer, pues busquemos a ver. Yo personalmente veo que Guillermo Lasso está en segundo puesto, Cintia Viteri en tercer puesto y Paul Carrasco, quien le habla, en cuarto puesto. El resto, que normalmente puede tener niveles de aceptación en las encuestas bajos, siempre tienden a crecer. Entre todos podríamos llegar al 40% y ganar incluso con una posibilidad en la primera vuelta. Paul Carrasco, gracias por acompañarnos en Contacto Gracias a usted. Directo.